Ejercicios de Mackenzie. Estos ejercicios se basan en la flexión y extensión de la columna vertebral. Posición prona. El paciente adopta la posición prona con los brazos junto al tronco y la cabeza se coloca mirando hacia un lado. En esta posición la columna lumbar cae automáticamente dentro de algunos grados de lordosis. Posición en extensión. El paciente adopta la posición prona colocando las manos con las palmas hacia abajo, los hombros cerca para la tradicional prensión que se realiza hacia arriba al realizar este ejercicio. Esta nueva presión que hace el cuerpo hacia arriba para estrechar los brazos pasándolos hacia abajo. Para la pelvis colocada hacia abajo es permitido mantener abajo el cuerpo presentando un hundimiento hacia la gravedad y el ejercicio es repetido durante 10 minutos. Los movimientos se realizan de 2 a 3 veces. Extensión interrumpida. El paciente en posición prona, levantando de la cabeza 1 o 2 pulgadas por 5 a 10 minutos. Si se logra el grado máximo de extensión, se mantendrá de 4 a 10 minutos, de acuerdo a la tolerancia del paciente. Extensión de pie. El paciente parado con los pies separados, las manos en la espalda cercanas a la línea media. El paciente se inclinará hacia atrás hasta donde le sea posible, las manos como fulero y luego regresará a la posición neutra. Este ejercicio se repetirá 10 veces. Movilización en extensión. El paciente en decúbito prono. El terapeuta parado a un lado del paciente cruzará sus manos en la parte inferior del segmento lumbar con una ligera presión aplicada en la parte inferior del segmento lumbar simétrica y quitar luego la presión inmediatamente, pero las manos no deben perder contacto. Se debe repetir por 10 veces rítmicamente. Cada presión es más fuerte que la otra a tolerancia del paciente y el grado del dolor. Manipulación en extensión. El paciente acostado en decúbito prono para el procedimiento número 1. El terapeuta está de pie junto con el paciente. Selecciona el área afectada y coloca sus manos cruzadas en la parte inferior del segmento lumbar. El terapeuta frota el paciente con los dedos sobre el paciente con las manos a la derecha del ángulo hacia la espina y se aplica una fuerza suave hacia abajo hasta sentir la espina tensa. Después se eleva la velocidad, empujar desde muy corta amplitud e inmediatamente soltar. Movilización y rotación en extensión. La posición del paciente y del fisioterapeuta es la misma que en el procedimiento número 7. Aquí la presión es aplicada, primero para el proceso transversal sobre el lugar a tratar, obteniendo un firme efecto. Cada determinado tiempo la vértebra es rotada para afuera de su lugar hasta que la presión aplicada. La técnica debe repetirse cerca de 10 tiempos en el segmento lesionado. Manipulación en rotación dentro de la extensión. El paciente en decúbito prono, el terapeuta coloca sus manos en cualquier lado de la espina para la técnica de rotación y movilización en extensión, procedimiento número 9. El terapeuta con una mano forzar y con la otra realiza los procesos de manipulación apropiados. Rotación sostenida sobre movilización dentro de flexión. Paciente en decúbito supino y el terapeuta de pie a un lado de la cintura. Se le da al paciente un masaje con la mano cercana, proporcionando una estabilidad y respiración. Con la otra mano el terapeuta le frota los tobillos y las rodillas, haciéndole un ángulo recto y rotar para hacer que la espina lumbar rote. Con las rodillas del terapeuta estirar las rodillas haciendo que la pierna quede derecha, separando la piel de lo más posible de la pierna y dejando descansar la espina lumbar. Está atrancado en sus ligamentos del lado que rota, poniendo las rodillas alejadas de la mesa de terapia, presionando y soltando la espina lumbar, dependiendo del propósito del cual se procede el uso de la terapia. La posición del extremo que se rota es mantenida por un periodo más corto.
Manipulación rotativa e inflexión. La secuencia del procedimiento 11 será seguido para completar la ejecución requerida en la prueba premanipulación. Si la manipulación es indicada con un empujón rápido de alta velocidad y pequeña amplitud, es ejecutando el movimiento de la columna vertebral dentro del lado extremo, doblando y rotando las piernas. Acostado en flexión. El paciente en flexión acostado en supino, con las rodillas y caderas flexionadas a 45 grados y los pies sobre lo plano del colchón. Él doblará las rodillas aproximándolas al pecho, firmemente abrazándolas con sus manos alrededor de estas y aplicando sobrepresión para alcanzar una máxima tensión. Las rodillas serán liberadas y los pies regresan a la posición inicial en el colchón. La secuencia se repetirá cerca de 10 tiempos. Flexión en la posición de pie. El paciente parado con los pies separados a una distancia de 30 centímetros, doblarse hacia adelante deslizando las manos hacia abajo en la parte de enfrente de las piernas para tener soporte y una medida del grado de flexión total. Se recorre hasta llegar a la máxima flexión o de lo contrario, por el dolor se detiene regresando al paciente a la posición vertical. La secuencia de las repeticiones es de 10 tiempos. Corrección de movimiento lateral. El paciente permaneciendo con los pies alrededor de 30 centímetros de separación, se le pregunta y le define claramente las áreas donde presenta la sensación de dolor. El terapeuta permanecerá sobre el lado desviado de la columna del paciente y cerca del codo del paciente con un ángulo correcto de ese lado. El codo será utilizado para incrementar la presión lateral sobre las costillas. Los brazos del terapeuta rodean el tronco del paciente cerrando las manos sobre el borde de la pelvis. El terapeuta presiona sus hombros junto con el codo del paciente, empujando las costillas del paciente a la altura del tórax y de la espina lumbar superior, mientras al mismo tiempo se dirige la pelvis hacia el mismo lado. De esta manera, la deformidad de la escoliosis se reducirá. Autocorrección de cambio lateral. El terapeuta aplica una presión comprimiendo entre sus manos al paciente, asegurando que los hombros del paciente permanezcan paralelos al suelo. Después de que la corrección ha sido hecha por el terapeuta, la movilidad debe ser mantenida por el paciente al cual se le ha enseñado. Deberá permanecer de 1 a 2 minutos en la posición de corrección de la deformidad lateral. La extensión completa debe de ser restaurada. En la posición corregida, el paciente debe realizar 10 repeticiones en extensión sostenida.